Agradecimiento a Clufan, a la doctora Catalina Ramírez por la invitación. Contento de ver a muchos colegas de acá. Hoy les traigo esta conferencia acerca de los factores cardiovasculares en glaucoma y hacer un análisis de cuándo debemos hacer valoraciones más allá de lo que es la presión intraocular en glaucoma. Y vamos a empezar con un caso clínico. Aquí tienen una paciente femenina de 60 años que tiene glaucoma de presión baja. Ella presentó presiones iniciales de 17 milímetros de mercurio en el ojo derecho y 19 en el ojo izquierdo. Tuvo terapia con SLT en ambos ojos, llegó a tener una trabeculectomía en el ojo izquierdo y le llega a usted con presiones intraoculares controladas, 12 milímetros de mercurio en el ojo derecho y 8 en el ojo izquierdo. Tiene tratamiento con análogo de prostaglandina en ambos ojos y brimonidina 2 veces al día en el ojo izquierdo. Fíjense, no sé, aquí está el pointer, debe estar aquí. Pueden ver, no sé si la luz permite ver, pero aquí ven, fíjense, esta hemorragia de disco presente. Vean aquí este defecto focal de capa de fibras nerviosas. Este es el ojo con menor daño. Y cuando vemos presencias de hemorragias de disco o cuando vemos una progresión en glaucoma, aun cuando usted tenga controladas las presiones intraoculares, ¿qué hacen ustedes? Eso sabemos que todos hemos estado con situaciones similares. Sabemos que la prevalencia mundial de glaucoma, recuerden que es la primera causa de ceguera irreversible en el mundo y la tendencia va en aumento. ¿Y por qué ocurre el glaucoma? Pues sabemos que existe lo que es la descripción de lo que es el daño mecánico ocasionado por presión intraocular, pero también hay un factor que es el factor vascular. Si un nervio óptico no recibe adecuada perfusión de oxígeno, de glóbulos rojos, pues también puede sufrir daño. Por lo tanto, no es solamente una cuestión mecánica de presión intraocular y por eso también hay varios tipos de glaucoma. Por eso está el glaucoma, cuando aquellos que cursan con presiones intraoculares muy elevadas, en donde evidentemente el daño mecánico es clave para poder controlar la enfermedad, pero hay otros casos en donde las presiones intraoculares están disminuidas y no son el principal factor en la progresión de esta enfermedad. Y recordemos que el glaucoma no es una enfermedad solamente del ojo, es una enfermedad neurodegenerativa, de la misma familia de lo que es el Alzheimer, y por eso glaucoma no es solamente tratar presión intraocular, va mucho más allá. Fíjense este corte de un artículo publicado por la doctora Gupta en Canadá. Fíjense el cuerpo geniculado lateral de un paciente normal y el de alguien con glaucoma. Fíjense como una atrofia del cuerpo del geniculado lateral. Y muchas veces el glaucoma pudiésemos considerarlo en ciertas ocasiones como una enfermedad nocturna. ¿Por qué? Durante la noche sabemos que en posición supina las presiones intraoculares tienden a aumentar. Y por otro lado, y eso se debe, hay una disminución del humor acuoso porque el cortisol disminuye, pero sube la presión intraocular por efecto de la posición supina y además hay una disminución de la tensión arterial durante la noche. Eso es normal. Si no tuviésemos ese factor de protección de disminución de la tensión arterial, pues tuviésemos mayores riesgos de sufrir enfermedades cerebrovasculares. El problema es qué tanto baja la tensión arterial. Y existen varios estudios en donde se ha demostrado que hay una correlación entre la presión de perfusión diastólica y glaucoma. Si tenemos pacientes con baja presión de perfusión, tendremos un nervio óptico que puede sufrir de episodios de isquemia y por lo tanto mayor riesgo de progresión. Por lo tanto, cuando tengamos pacientes con glaucoma, no olviden de preguntar y analizar los factores cardiovasculares de ese paciente.
pregunten si tienen tensión arterial baja o si son pacientes hipertensos con muchos medicamentos. Tenemos a veces pacientes hipertensos y están sobretratados con medicamentos, inclusive en horarios nocturnos, que pueden bajar mucho más la tensión arterial, y eso requiere un análisis más profundo para saber si la tensión arterial está adecuadamente controlada. ¿Quién está en riesgo por tener tensiones arteriales bajas en relación a progresión en glaucoma? Para ello hay que responder estas preguntas. Recuerden que les comenté anteriormente que es normal que la tensión arterial baje durante la noche. Eso es lo que consideramos un paciente que tiene el término en inglés, un normal deeper. La tensión arterial puede bajar entre un 10 a un 20% de la presión media diurna. Eso es normal. Si tenemos un paciente que la disminución de la tensión arterial es menos de un 10%, es un paciente que tiene un riesgo de sufrir enfermedad cerebrovascular. Y esto es lo que no quieren los cardiólogos, lo que no quieren los internistas, y por supuesto no queremos tampoco nosotros. Sin embargo, si el paciente es un overdeeper, es decir, que su presión arterial disminuye más del 20% de la media diaria, este es un paciente con riesgo de progresión en glaucoma. Si usted tiene un paciente en donde ve que hay progresión y usted tiene controladas sus presiones intraoculares y tiene factores de riesgo que le hacen sospechar que puede tener tensiones arteriales bajas, pacientes con ortostasis que cuando se levantan sienten que se marean, pacientes con, como les digo, hipertensos con múltiple medicación, o pacientes que tienen tensión arterial baja, debe realizarles una monitorización con un holter de tensión arterial de 24 horas. Y eso les va a dar a usted la respuesta. Si en efecto tiene, aquí les pongo un ejemplo. Este es un mapa de una monitorización de la presión arterial en 24 horas. Vean cómo este paciente, esta flecha es lo que inicia cuando inicia las horas de la noche. Vean cómo la tensión arterial baja significativamente. Más allá, aquí del 20% tienen esta zona acá. ¿Qué se hizo en este paciente? Se le hizo una carga de sal en la noche. Generalmente nosotros iniciamos con 1000 miligramos de tabletas de sal. Ojo, eso no se puede dar sin tener una monitorización de 24 horas, porque si el paciente no tiene ningún descenso, más bien le vamos a complicar su estatus cardiovascular. Pero en estos casos puede ayudar a que controlemos y subamos esas presiones arteriales de manera tal que lo llevemos al rango normal de disminución de la tensión arterial. Todo paciente que inicie una terapia de carga de sal en la noche debe recibir una nueva monitorización de la presión de la tensión arterial en 24 horas en 4 semanas. Y nosotros podemos ver si disminuimos o no esa disminución de la tensión arterial importante. Les pongo otro caso. Tienen un paciente masculino de 52 años de edad que les llega con glaucoma primario de ángulo abierto, tuvo cirugías de trabeculectomía en ambos ojos. Las presiones las tienen controladas, 6 milímetros de mercurio en el ojo derecho, 8 en el izquierdo, sin gotas. La filtrante funcionando de maravilla. Sin embargo, usted nota que está progresando. El paciente, usted le pregunta, ¿usted ronca en las noches? Sí, es un poquito obeso, o quizás dice que no, yo no ronco, o no sé, hay pacientes que duermen solos y no saben. Pero dicen, bueno, yo me muevo mucho, las piernas me mueven mucho. Hay otros que tienen, cuando le examine el ojo, que tienen lo que es el floppy eyelid syndrome, que les vierte muy fácilmente el párpado. Son signos que pueden estar asociados con lo que le llamamos apnea del sueño. La apnea del sueño es otro factor, no directamente cardiovascular, pero es un factor adicional a la presión intraocular que debemos evaluar en todo paciente que veamos progresión. Es más, no solamente paciente con progresión, deberíamos preguntarlo en todo paciente en la consulta de oftalmología cuando usted está evaluando glaucoma. Este es un paciente que debe ir a una
polisomnografía. A veces pueden haber estudios que son más sencillos, conocido el apnea link, que es una monitorización que se lleva a la casa. Si sale negativo, pues listo, está descartado. Pero si sale positivo o sospechoso, debe ser referido para una polisomnografía formal, porque si está presente, es otro factor de riesgo asociado a progresión en glaucoma. La apnea del sueño incrementa el factor de riesgo. ¿Por qué? Porque al haber periodos de apnea, pues no hay el aporte de oxígeno adecuado al nervio óptico y sufre por daños por isquemia. La apnea del sueño puede estar asociada a fibrilación auricular. Fíjense que entonces es todo un conjunto de factores que se van sumando. Entonces nos volvemos los glaucomatólogos o el oftalmólogo integral que está evaluando glaucoma, nos volvemos un poco en médicos generales, o sea, porque es importante ver esto. Señor, ¿usted tiene algún problema cardiovascular? ¿Usted tiene alguna arritmia en el corazón? Ah, sí, yo tomo medicación para fibrilación auricular. Ah, ahí está. O a veces salvamos al paciente en que tiene una apnea del sueño y también le diagnostican una fibrilación auricular y lo tratan. No solo lo estamos salvando de una progresión en glaucoma, lo estamos salvando de que no tenga un evento que le comprometa su vida. Por lo tanto, cuando estemos en un paciente con glaucoma, debemos valorar quién está en riesgo de tener algún factor de riesgo cardiovascular o un factor de riesgo de apnea del sueño que debamos considerar además de la presión intraocular. Pacientes con glaucoma de presión baja, típicos. Pacientes que presenten hemorragias de disco. Muchos creemos que las hemorragias de disco, eso no está comprobado, pero creemos que la hemorragia de disco ocurre en la noche. Eso pues está difícil de probar, pero quizás pueda ocurrir por algunos cambios focales de isquemia de nivel nocturno, donde pueden haber esas bajas de presión arterial o pacientes con apnea del sueño. De hecho, también podemos ver, y no es solo la parte a nivel del disco óptico, es en general alteraciones cardiovasculares en la periferia. Por ejemplo, podemos analizar lo que es la capilaroscopia a nivel de los dedos, donde se pueden haber en muchos casos hemorragias a nivel del dedo, que pueden aumentar. O sea, cuando vemos hemorragias en el dedo, podemos también conseguir hemorragias de disco. Por lo tanto, el sistema cardiovascular periférico no solamente puede tener alteraciones a nivel del ojo, sino a nivel sistémico. En pseudofolación, ya vamos a ver más adelante, también pueden haber factores de riesgo cardiovasculares que hacen que estos ojos tengan mayores predisposición a tener problemas cardiovasculares. Pacientes que tengan presiones controladas, pero progresan, debe buscar factores de riesgo cardiovasculares. Pacientes que tengan baja presión arterial o múltiples medicamentos. A veces no es necesario estar colocando carga de sal, no. A veces es simplemente, mire, ¿usted qué medicamentos usa? Vaya con el cardiólogo porque le estamos viendo que tiene una baja de presión arterial muy evidente, marcada en las noches, vaya para que su cardiólogo, su internista, le ajuste el tratamiento. A veces simplemente con cambiar el horario de los medicamentos o disminuir a veces medicamentos antihipertensivos puede tratar esta sobre baja de la presión arterial durante las noches. Pacientes con hipotensión nocturna, como lo dijimos, y pacientes con fenómenos cardiovasculares como fenómenos de Raynaud, fibrilación auricular, migraña, lo que ahora se conoce como el síndrome de Flammer, donde hay una alteración en lo que es una disregulación de la circulación periférica. Son pacientes con riesgo a presentar progresión independientemente de la presión intraocular en glaucoma. Por lo tanto, en conclusión, el glaucoma, recordemos que es la primera causa de ceguera irreversible y esa pérdida de visión puede ocurrir por cambios en la presión intraocular o por una presión de perfusión disminuida al nervio óptico. Y la hipotensión arterial nocturna incrementa el riesgo de progresión de glaucoma, así como la apnea del sueño, la cual también puede estar asociada a disminución de la presión de perfusión y riesgo en progresión en glaucoma. Muchísimas gracias.